Ok, entonces, niños, hoy día vamos a comenzar una nueva unidad que también vamos a conocer la parte de la historia de la civilización del Imperio Romano. El Imperio Romano, niños, existió mucho después que la civilización de Grecia, ¿ya? O sea, primero estuvieron los griegos, pasaron muchos años después y viene el Imperio Romano. ¿Por qué se le dice Imperio Romano? Porque el Imperio Romano conquistó mucho terreno de Europa, de Asia y de Asia. Dime, Belén. Porque era muy poderoso. Así es, llegaron a muchos territorios. Y el Imperio Romano, niños, hoy en día no existe, pero sí existe Roma. ¿Y ustedes saben dónde está Roma? En Italia. En Italia. ¿E Italia está en qué continente? En Europa. En Europa, muy bien, excelente. Y como ya les dije que es Italia, en Italia tiene el terreno geográfico, tiene una figura especial en el mapa. ¿Cómo es el terreno de Italia? ¿Se parece a qué cosa, qué objeto? Tiene la Torre Eiffel. No tiene. A ver, ahí en el texto ustedes, en 2 páginas más está el mapa. Y fíjense qué figura tiene el mapa. ¿A qué se parece? ¿A una? A una bota. A una bota. Muy bien, Belén, muy bien. Excelente. Entonces, hoy día, niños, esperen un chiquitito. Uy, que se puso lento esto. Ya, hoy día vamos a comenzar con nuestro texto. Vamos a ver, a trabajar en el texto en la página 96. ¿Cómo se llama esta nueva unidad, niños? ¿Cómo vivían los antiguos romanos y cuál es su legado? Muy bien. Ese es el título de esta unidad y lo vamos a ver porque ahora, niños, estoy tan feliz porque vamos a tener, como vamos a estar con la jornada de la tarde, vamos a tener las horas normales de ciencias de historia, que van a ser 3 bloques, no va a ser solo uno. Entonces, vamos a aprender mucho más de los romanos, ¿ok? Y, por lo tanto, vamos a trabajar el texto y también el cuadernillo que yo les mandé solo para pintar, porque es como todos esos dibujitos hay que pintarlos bien bonito, pero es como todo lo principal de Roma, ¿ya? Miren, ¿qué vemos aquí en esta página, niños? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué vemos aquí? Ahí ustedes tienen su libro. ¿Qué es lo que están viendo? Voy a achicarlo un poquito para que se vea mejor. A ver. Se alimentaba por su madre, que el bebé se alimentaba por su madre. ¿Pero qué son estos niños? ¿Qué son? ¿Criados? Son Escultura. escultura, muy bien. ¿Es escultura tallada en qué? En Piedra. En piedra. Excelente. A la diferencia de los griegos, claro que los romanos también hicieron muchas estatuas de las personajes, pero más que nada estatuas, solamente el busto, de aquí para arriba, o sea, del pecho para arriba, el pecho y la cabeza, es lo que más hicieron los romanos.
Pero los romanos, así como los griegos que ellos ponían toda su vida en las pinturas, ¿cierto? Los romanos era al revés, lo hacían en piedra, o sea, en una muralla, esculpían y tallaban los momentos de la vida de ellos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, como dice Belén, hay una niña que está, ustedes que lo ven mejor ahí, que es más grandecito, ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que están viendo? Por ejemplo. Que la está alimentando de la mamá. Ahí hay una mamita que le está dando pecho. Igual cuando nosotros somos bebés y a nuestra mamá tomamos lechecita de su pecho, ¿cierto? A ver, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos? El papá lo está mirando. El papá, pero ahí el padre está tomado lo tiene en los brazos a su hijo, ¿cierto? Sí. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué se ve ahí? Ustedes lo tienen más grande. Un niño andando en un carrito con un caballo. Ya, ese es un niño más grande que conduce el caballo, pero este que está acá, es solo leer lo que está describiendo ahí, a ver. ¿Qué dice ahí? El niño Dice, El niño es un joven, recibe una lección frente a su padre, que lo observa. Muy bien, ahí el niño ya está más grande. O sea, miren, ¿qué podríamos decir que nos está mostrando esta página? Nos está mostrando La vida humana. el ciclo del niño, el ciclo que nosotros tenemos como seres humanos. Pero desde que nació hasta que ya es un poquito más grande. Y todo esto son los pedacitos de esto que está aquí, que era como una pared entera esculpida sobre cómo era la vida de un niño romano. Muy bien. Vamos a bajar. Vamos a la siguiente hojita. Miren, aquí vemos, wow. ¿Qué es lo que vemos ahí en la página? El Coliseo. El Coliseo romano, niños. Ese es una vista de cómo está hoy en día, ¿ya? Hoy en día, si uno va a Italia y va a la ciudad de Roma, todavía está esta ruina, que podríamos decir, ¿ya? Que es un coliseo. Es como para recordar a los romanos. Justamente, y quedan con sus construcciones. Así es. No solamente el Coliseo queda en Roma y en Italia, quedan otras todavía, otras esculturas, arquitectura del tiempo del Imperio Romano. Aquí dice un legado romano en la actualidad, está el anfiteatro. Era conocido como el Coliseo, pero en la antigua Roma se usaba para los juegos, wow, y para algo muy atroz, ¿ya? Cuando los romanos en el tiempo, recuerden que en el tiempo que nació Jesús, el Imperio Romano tenía como territorio a Israel y toda esa parte de África y de Asia. Y los romanos, luego que murió Jesús, ¿ya? Todos los cristianos, los que creían en Jesús, fueron perseguidos por los romanos, por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano los capturaba, los esclavizaba y a muchos de ellos los llevaban aquí, al Coliseo. ¿Y saben para qué? ¿Saben eso ustedes o no? ¿Han escuchado? ¿Para pelearse entre ellos? No eran como estos gladiadores, no eran como los gladiadores, sino que los cristianos eran presas de las fieras y los romanos
miraban leones hambrientos ahí al medio de la cancha del Coliseo, y los leones, ¿qué hacían? Mataban a toda esa gente solo por creer en Jesús, y ellos morían comidos por las fieras, los leones, los tigres, todas las fieras, los felinos salvajes, hambrientos, y ellos se alimentaban de los cristianos, de los primeros cristianos que existieron. Pero ese es un legado, no es prácticamente un legado, pero sí debemos saber que ese Coliseo que ustedes ven en su texto todavía existe, ¿ya? Y este Coliseo no solamente se utilizó para eso, se utilizó para hacer grandes obras de teatro, ¿ya? Por eso se llamaba Coliseo, era como un anfiteatro, y para hacer fiestas, etc. Vamos a la página 98. Y aquí empezamos el primer tema. ¿Cómo influyó el entorno geográfico en la vida de los antiguos romanos? Al igual, niños, que los griegos, su parte geográfica, su territorio, también les ayudó mucho a el Imperio Romano. El Imperio Romano, si se fijan en el mapa, miren, aquí lo voy a agrandar un poquito. Quiero mostrar el mapa, el chiquitito que está aquí. El que está al lado. Ustedes lo tienen más grande, miren. Ahí está Italia, ¿cierto? Que parece una bota. Ahí está Roma. Y aquí al ladito, a ver, dejen mover acá. Y aquí al ladito existió el Imperio griego. ¿Se fijan? Pero con la diferencia que los griegos existieron mucho antes que los romanos, que el Imperio romano. ¿Sí? Entonces, vamos a achicar aquí para poder ir observando esta página. A ver, Dante, ¿me puedes leer la parte que está arriba del mapa? Después del título, ¿cuáles son los orígenes de la civilización romana? Léeme ese párrafo, por favor. La civilización romana surgió en la península itálica, en la actual Italia. En Europa, el centro de esta civilización fue la ciudad de Roma. Muy bien. Aquí nos dice que surgió en la península itálica, que hoy día es Italia, ¿cierto? Y que queda en Europa, y ahí fue la civilización romana, que fue en la ciudad de Roma. Si vemos el mapa, más abajito, ¿se fijan que parece una bota? Una bota. Súper. Y Roma está prácticamente en la rodilla. Está un poquito abajito de la rodilla, si fuese una pierna, ¿cierto? Ahí existía Roma. Ahí estaba el emperador y todos sus ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Y según el mapa que nos está mostrando acá, la simbología, sale las personas que vivieron en el Imperio Romano, que fueron los etrusos, toda la zona verde, los latinos, toda la zona rojita, y todos los griegos que venían de la antigua Grecia, o sea, los descendientes de los griegos. Y ellos vivían en la parte donde muestran, en la moradita. ¿Ya? Luquitas Payán, léeme aquí donde dice recurso número 1, ubicación geográfica de la ciudad de Roma. ¿Qué nos dice ahí? Roma surgió en la península itálica. El mapa muestra dónde se fundó. Además, se observa algunos de los pueblos que habitaban esta zona. Muy bien, excelente. Entonces la simbología nos muestra
algunos pueblos que habitaban, o sea, algunas personas que no eran solamente romanas, ¿ya? En Roma, niños, no hablaban español ni griego, hablaban en latín. Y el latín es un idioma, es una lengua, hoy en día le dicen lengua muerta, porque ya no se usa mucho el latín, ¿ya? Hay algunas partes de Italia que hablan latín, pero no en todas partes, ¿ya? Sino que hablan el italiano, que no es lo mismo que el latín. Vamos a seguir acá. Belencita, léeme el otro párrafo que sale de según aquí hasta Roma. A ver. ¿Cómo, tía? Ahí te lo marqué donde tienes que leer. Ah, ya, bueno. Ya, tía, ahora voy. Dale, dale. Según el mito, Roma fue fundada por Rómulo, Rómulo en el año 753. ¿Qué quiere decir hace? Antes de Cristo, Eso. junto al río Tíber. Según la arqueología, esta zona estaba habitada desde mucho antes por varias aldeas pertenecientes al pueblo latino. Estas se unieron y formaron Roma. Muy bien. Edison. Ah, no. Ay, Jeremías me quiere leer la otra parte. Ya, Jeremías, dale. Te escuchamos. Con el tiempo, Roma conquistó e incorporó a otras ciudades y pueblos que estaban fuera de la península Italia, Asia, Itálica. Itálica. Así los romanos expandieron su territorio y construyeron un gran imperio. Muy bien. Ahí dice, y ver el recurso 2. Vamos a la segunda. Y aquí, miren, tenemos el mapa de todo el Imperio Romano. El Imperio Romano, niños, conquistó mucho más que los griegos. El Imperio griego no fue tan grande en conquistas como el Imperio Romano. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia? Que los griegos nos dejaron muchos legados que hasta el día de hoy nosotros lo usamos. En cambio, el Imperio Romano... Como los pilares. Súper. Imagínense, utilizaron, ahí está la simbología, y duró muchos años el Imperio Romano. No duró tan poco, duró muchos años. Miren, en el 753 a.C., hasta el 509 a.C. fue la etapa de la monarquía. O sea, ahí había un emperador, ¿sí? Había como un rey. A eso se le llama monarquía. Del 509 a.C. al 27 a.C. estaba la etapa de la república. Ahí había ya una persona que era escogida no por la gente, porque no era democrático, sino que era escogido quizás por algún rango,
Y después del año 27 antes de Cristo al 473 después de Cristo, estaba la etapa del imperio. O sea, imagínense, miren, el color más clarito existió después que murió Cristo, hasta el año 476. Imagínense. O sea, fue un gran imperio. Richard. ¿Está por ahí mi Richard o no? Sí, ahí está. Léeme esta parte que dice en línea sobre Rómulo, que es un mito de los romanos, que ahí sale la loba capitolina, ¿sí? Que era una escultura en bronce, y vamos a saber qué nos dice ahí el imperio, o sea, el mito de los gemelos Rómulo y Remo. A ver, léeme esa parte, Richard. Según el mito, Dale nomás. ¿Tú lo tienes? los gemelos Dale nomás. Tu micrófono, Richard. Me fue la página. No, se le fue el micrófono, se le fue el internet. Una o dos. Ya. No, se le fue el micrófono. ya yo Tiene el podría micrófono leer. apagado. Ah, ya. Edison, ¿me lo puedes leer? Por fin. Sí, Ya. según el mito, los gemelos Rómulo y Remo fueron rescatados del río Tíber por una loba que los amamantó y los cuidó. Al crecer, formuló fundario Romo y sería su primer rey para ver más ingreso Rey nomás, hasta rey. Lo voy a volver a leer porque hubieron palabras que no están aquí en el texto. Dice, según el Bueno. mito, los gemelos Rómulo y Remo fueron rescatados del río Tíber por una loba que los amamantó y los cuidó al crecer. Rómulo fundaría Roma y sería su primer rey. Esto es importante, niños, que ustedes sepan que esto fue un mito. ¿Pero cuál fue el mito? Que una loba le hayan dado a los dos hermanos que eran gemelos, lo hayan amamantado. Eso no sabemos si fue verdad o no porque es un mito, ¿cierto? Que es como una leyenda. Parece como de cuento. Justamente, es como una leyenda romana. Pero lo que es importante, que Rómulo sí existió y Remo también existió. Por lo tanto, el primer rey de Roma, de todo el imperio romano, fue Rómulo. Y por eso le pusieron Roma a la ciudad de Roma que hoy existe. ¿Sí? Subrayen esto, por favor, esto. Rómulo fundaría Roma y sería su primer rey. Esto, por favor, destáquenlo, porque esto es importante. Lo mismo que tienen que acordarse después cuál es el mito sobre Rómulo y Remo. ¿Cuál es el mito, entonces? ¿De que fueron? Rescatados por una loba. Fueron amamantados por una loba. Fueron rescatados por una loba. ¿En qué río? ¿En qué río?
River. Estivo. En el río Tíber. Tíber. En el río Tíber. Entonces, ay, voy a tener que sacar ahí. Acabo de sacarlo. Muy bien. Ahí nos fijamos, niños, en el mapa mundi. Ahí tenemos un planiferio, ¿cierto? Y ahí se ve más grandecito dónde se encuentra el Imperio Romano. Y aquí está más grande, que nos muestra cómo fue creciendo y cuánto duró el Imperio Romano. ¿Ya? Vamos a pasar a la página 99. ¿Dónde surgió la civilización romana? Miren, y aquí tenemos un mapa, que es un mapa satelital, pero es un mapa geográfico, porque nos muestra el relieve del Imperio Romano, más que nada de Italia, de la península itálica, ¿ya? Entonces aquí es importante que nosotros sepamos algunas características. Entonces, vamos a ir subrayando y destacando en su libro cosas importantes que nos muestran de Roma. Ya, voy a colocar aquí un rojo mejor. ¿Dónde surgió la civilización romana? Dice, Roma surgió en la península itálica. Entonces, esto ustedes tienen que subrayar. ¿Dónde surgió? En la península itálica. ¿Y dónde se encuentra esta península? En el centro de Europa. ¿Ya? Se encuentra. Este párrafo, niños, yo creo que deberían de, así, colocarles encerrarlo, porque aquí sale todo. Surgió en la península itálica, se encuentra en el centro de Europa, se ubica en la cercanía del mar, ¿ya? ¿Qué quiere decir del mar? Del mar Mediterráneo, ¿cierto? Favoreciendo que Roma se conectara con distintas regiones. ¿Por qué? Porque Roma está aquí. A ver, es que no. Voy a borrar para mostrar más el mapa. Ustedes lo tienen ahí. Miren, ¿por qué era más fácil Roma? Porque de Roma podían llegar a otras ciudades que eran de romano. Por ejemplo, Sicilia, podían llegar a Córcega, podían llegar a Cerdeña, ¿ya? Todas esas islas que están ahí eran parte de los romanos, ¿ya? Del imperio. Podían llegar también por mar a Baleares, que eran otras islas. Y podían llegar a todo su territorio, porque recuerden que tenían un imperio muy grande, entonces el mar les favoreció mucho para llegar a las ciudades y a los lugares de su propio imperio. Eso es muy importante, que al igual que los griegos, el mar Mediterráneo y los otros mares fueron muy importantes para que ellos se pudieran trasladar prácticamente por toda Europa, ¿ya? A ver, Monse, ¿estás ahí, Monse? No. Sí. Ah, ya, Monse, léeme esta parte, este cuadradito, cuadrado curvo, que dice los mapas físicos, que este es un mapa físico. A ver, ¿qué quiere decir un mapa físico? ¿Te escuchamos? Mapa físico. Sí, ahí te lo marqué. Lo que tienes que leer, esto. Los mapas físicos muestran las características del relieve. Muy bien. El Relieve usado diferentes colores. Muy bien. Los mapas físicos, niños, muestran las características del relieve de un terreno. Y la simbología se muestra de diferentes colores, ¿ya? Aquí
esta simbología nos está mostrando la altitud, o sea, cómo son las montañas, si son muy altas, si son muy bajas, ¿ya? Por ejemplo, el rosadito más claro, que por ejemplo ahí dicen los Alpes, son lo más alto. Lo que es medio amarillo es lo que está en una altura de 1000 metros. Y lo que está de verdecito, verdecito, es porque es la parte más baja, ¿sí? Vamos a la otra. Said, ¿me puedes leer esta parte que dice la península? Ahí está, te la estoy marcando. Ok. Ya. La península tiene una forma particular, una bata, ¿Una qué? una bata, ¿Bata? digo botón, A ver, una bota. bota. Hay signos. ¿La identificas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya eso lo vimos delante, ¿cierto? Que parece una bota, y una bota larga, que llega hasta los muslos, ¿ya? Y ahí está la botita. A ver. Juanpi, ¿estás ahí? Sí. Ya, léeme esta parte que está rosadita. Donde dice y posee. No, ahí dice la península itálica. ¿Dónde está el mapa? En esta parte. Ah, la península. La península itálica es montañosa y posee dos cordilleras, los Alpes al norte, los Apeninos a lo largo de la península. Muy bien, muchas gracias, mi amor. Aquí nos dice que el Imperio Romano tenía muchos, ¿qué quiere decir eso? Muchas montañas, ¿ya? Muchas montañas. A ver, mi Agustina. Agustina, ¿estás ahí? Sí, tía. Ya, léeme el último cuadradito que está abajo. La península ¿Está? ¿Está, Ro? Abajo del mapa. La península está rodeada por tres mares que forman parte del mar Mediterráneo. Muy bien. ¿Cuáles son esos mares? Tirreno, Adriático, Jónico. Y Jónico. Aquí, ¿cuál de estos tres mares, niños, también lo ocupaba Grecia? Perdón. ¿El mar? Jónico. El mar Jónico, muy bien. Pero Italia, Roma, también tenía el mar Tirreno, el mar, ahí está el mar Jónico, y el mar Adriático, y sobre todo el mar Mediterráneo, ¿ya? Pero el mar Mediterráneo no se cuenta porque prácticamente toda esa península del mar Mediterráneo es bien larga. En cambio, estos mares son más chicos y son representativos de la península itálica, ¿ya? Vamos a ir alcanzamos a ir a la otra hojita. A la otra hojita. Miren, y aquí está precisamente las 7 colinas donde estaba Roma. El mejor lugar para fundar la ciudad. ¿Por qué el mejor lugar? Porque Roma, niños, miren, tienen 7 cerros. Son 7 cerros y aquí al medio, a ver, espérenme, déjenme fijarme bien dónde está.
me equivoqué. Ay. No es al medio. Está al ladito del Paleantino, ahí, aquí, porque estaba cerquita del río Tíbet. Este es el río Tíbet, ¿ya? Y aquí todo esto era Roma. Imagínense, no era Italia, era la ciudad de Roma, que abarcaba, imagínense, una simple ciudad conquistó un montón de terreno de Europa, ¿sí? Ya, y por hoy día vamos a llegar hasta aquí, pero yo quiero que avancen, a ver, aquí, quiero que avancen en su cuaderno, no en su cuaderno, sino que en su, sí, en su cuaderno de Roma que yo les mandé, ya, vamos a verlo al tiro, para que ustedes puedan... En nuestro cuadernillo de Roma. Que dice cuaderno de Roma, ¿ya? Y lo primero que sale es una pauta, la cual yo voy a corregir, ¿ya? Porque es con nota. Pero es tan simple lo que tenemos que hacer, que es leer para saber qué es lo que están pintando, ¿ya? Ese es el cuadernillo. Primero sale la pauta y luego sale un soldado y una romana que dice cuaderno de Roma, ¿sí? Obvio, ¿qué tengo que hacer con eso? Es esta parte que dice cuaderno de Roma. Pintarla. De tercero, ¿ya? Mire, y aquí que tengo que dice Roma, y ahí hay un soldado romano, claro, tiene la cara así alegre, pero no me imagino así los soldados romanos. Roma recibió una gran influencia de los etruscos, pueblo de la región central de Italia. Y ahí está el mapa. ¿Qué tengo que pintar aquí? El soldado y el mapa. El soldado, el mapa, ¿y qué más? La parte de Roma. Roma, muy bien, el título, ¿ya? Ahí yo quiero, pueden pintarlo de un solo color, pueden pintar cada letra de un color, de diferente color, ahí ustedes ven. En cambio, el mapa, sí tienen que fijarse bien, lo tienen en color en su texto, ya, lo pueden buscar en Google, ya, para que les quede bonito, y pueden avanzar en esas dos esta semana. Ay, ya se me corrió. Ya, después de eso viene Roma, y abajito tienen la fundación de Roma. Y aquí está la leyenda de quiénes. ¿Cómo se llamaban esos gemelos? A ver, la que bebieron supuestamente. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. ¿Y quién fue el primer rey de Roma? Rómulo. Ya, entonces, tareita es avanzar pintando bonito para no tener a última hora de pintar nuestro cuadernillo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, Jere? Que está cansadito, mi Jere. Hoy día miércoles es cansador, ¿cierto? Porque estamos hasta las 6. Pero, niños, la otra semana ya no vamos a estar tan cansados. Son todos los días, sí, pero vamos a salir a las 5. Así que todos los días. Claro que el viernes ahora sí vamos a tener clases. El viernes no vamos a estar hasta las 5, niños. ¿Ya? Vamos a tener solamente 3 bloques. Así que va a ser más cortito igual el viernes. ¿Ya? Pero va a ser en la tarde. Igual. ¿Sí? Ya, mis niños. Mañana, ¿a qué hora entramos? El jueves. Solo mañana, el último día que entramos en la mañana. a las 12:20. Sí, a las 9. A las 9. A las 9. A las 9. Me equivoqué, será los viernes. Eso. Y mis niños que vienen presencial, no se olviden, algunos no me mandaron
algunas pruebas, yo las necesito para verificarlas con las fotos, para poner la notita, ¿ok? Ya, les mando un beso, que tengan linda noche. Creo que mandé Nos todo. vemos mañana Nos vemos. a las 9. Noches. Chao. Nos vemos. Chao, 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 chao. chao, 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 Una balanza. Empezamos. Digo buenas noches porque nos vamos a ver mañana. Ya, chao.